Esto es América Noticias bajo la dirección general de Carlos Vasallo. Estos son los titulares que marcan la jornada informativa de hoy. Abrimos con una noticia en desarrollo. El presidente Donald Trump destituye a la fiscal general Pam Bondi en medio de fuertes tensiones dentro de su propio equipo. Pam Bondi sale del cargo tras días de conversaciones y una reunión clave descrita como difícil. Ampliaremos esta información más adelante. También la tensión escala en Medio Oriente. La guerra entra en una fase más peligrosa. Y en medio del conflicto, Trump asegura victoria cercana. ¿Está por cambiar el rumbo de la guerra? Les contamos. Además, amenazan de muerte al presidente. ¿Qué tan real es el peligro? Y en Cuba, Sandro Castro en el ojo del huracán. Tenemos los detalles. Mientras que Miguel Cosío analiza junto a Enrique de la Torre, ex jefe de estación de la CIA en Venezuela, la situación de Delcy Rodríguez tras el levantamiento de sanciones. Y Camilo Egaña analiza junto a Sebastián Arcos, director del Instituto de Investigación Cubana, las posibilidades de un cambio cercano en el régimen cubano. Comenzamos. Medio Oriente vive horas cada vez más peligrosas. Explosiones sacudieron Jerusalén, mientras una nueva oleada de misiles lanzados desde Irán obligaba a miles a correr hacia refugios. Al menos 4 detonaciones estremecieron la ciudad, con sirenas sonando sin parar y sistemas de defensa activados en plena emergencia. El cielo se iluminó con interceptaciones, pero el miedo ya estaba sembrado. Familias enteras buscando protección, en medio de una guerra que no da tregua, y mientras los ataques continúan, la tensión escala a otro nivel. Desde Teherán, el régimen endurece su discurso y lanza una advertencia directa. Asegura que responderá con más fuerza a cualquier ofensiva en su contra. De hecho, la Guardia Revolucionaria afirmó haber atacado instalaciones industriales vinculadas a intereses estadounidenses en países del Golfo, según Irán. Esto es solo una advertencia, y que lo próximo podría ser mucho más contundente. Al mismo tiempo, el conflicto golpea dentro de su propio territorio. Autoridades reconocen que el país está bajo presión, mientras intentan mostrar control y estabilidad en medio de los ataques. Incluso aseguran que el nuevo líder supremo se encuentra en buen estado, pese a los bombardeos recientes, y que su ausencia pública responde a medidas de seguridad en tiempos de guerra. Pero en el terreno, la realidad es otra. En el norte de Israel, más de 100 proyectiles fueron lanzados desde territorio vecino, elevando el riesgo de una guerra abierta en múltiples frentes. La respuesta no se hizo esperar. Israel avanza en el sur del Líbano, con la intención de crear una zona de seguridad, un movimiento que revive el fantasma de una ocupación, décadas después. Mientras tanto, el Golfo Pérsico se convierte en un punto crítico. Las amenazas han puesto en jaque una ruta por donde pasa cerca del 20% del petróleo mundial, y el tráfico marítimo ya comienza a frenarse, un escenario que podría golpear la economía global en cualquier momento. En paralelo, Estados Unidos mantiene presencia militar en la región y observa de cerca cada movimiento, mientras Irán advierte de posibles ataques devastadores y los misiles siguen cayendo. La guerra escala y el mundo contiene la respiración, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Estados Unidos marca el ritmo de la guerra. El presidente Donald Trump asegura que los objetivos estratégicos en Irán están cerca de completarse. Tras semanas de intensas operaciones militares en un mensaje desde la Casa Blanca, Trump afirmó que las fuerzas estadounidenses han logrado avances contundentes, con resultados que calificó como rápidos, decisivos y abrumadores. Nunca en la historia de la guerra, un enemigo ha sufrido pérdidas tan claras y devastadoras a gran escala. En cuestión de semanas, nuestros enemigos están perdiendo, y Estados Unidos, como ha sido durante 5 años bajo mi presidencia, está ganando, y ahora ganando más que nunca. Antes de hablar de esta situación actual, también quiero agradecer a nuestras tropas por el trabajo magistral que realizaron al tomar el país de Venezuela en cuestión de minutos. Fue rápido, letal, violento y respetado por todos en todo el mundo. Según el mandatario,
El escenario ha cambiado significativamente en el terreno y ahora Washington entra en una nueva fase. Trump dejó claro que la ofensiva no se detiene y advirtió que en las próximas semanas Estados Unidos podría lanzar golpes aún más fuertes contra el régimen iraní. El mensaje es directo. Si no hay acuerdo, la presión militar aumentará desde Washington. La postura es firme. Estados Unidos no solo mantiene el control, también asegura que está más cerca que nunca de cumplir sus objetivos. Mientras tanto, el mundo observa. Ante una ofensiva que, según la Casa Blanca, ha cambiado el equilibrio de poder en la región, una ofensiva que se intensifica y que, según Washington, está a punto de definir el rumbo de la guerra. Informó Leticia Grao para América Noticias. Amenazan de muerte al presidente Donald Trump y el FBI actúa. Mensajes brutales, explícitos y cada vez más peligrosos. Encendieron las alarmas de las agencias federales en Estados Unidos. No era una simple rabieta en redes sociales, era un patrón constante, insistente y con un objetivo claro: atacar al mandatario. Durante semanas, el sospechoso publicó mensajes en los que hablaba abiertamente de matar a Trump, de ejecutarlo frente al mundo y hasta de ir directamente a su residencia en Mar-a-Lago. En uno de esos textos, aseguró que si el presidente no estaba muerto para 2026, él mismo lo buscaría. En otro, amenazó con incendiar propiedades y aseguró que no se arrepentiría, un discurso que fue subiendo de tono hasta cruzar una línea crítica, y es que en Estados Unidos, estas amenazas no se toman a la ligera, especialmente después de intentos reales contra la vida del presidente y de múltiples incidentes en los que individuos han intentado acercarse peligrosamente a zonas protegidas como Mar-a-Lago, casos que han obligado al servicio secreto a reforzar la seguridad y a actuar con rapidez ante cualquier señal de riesgo. Por eso, esta vez la respuesta fue inmediata. Agentes federales ejecutaron el arresto y ahora el sospechoso enfrenta 8 cargos por enviar comunicaciones amenazantes a través de redes sociales. Cada uno de esos cargos podría significar hasta 5 años de prisión. En total, podría pasar décadas tras las rejas, además de enfrentar libertad supervisada y multas que alcanzan los cientos de miles de dólares. El caso ya está en manos de un tribunal federal, mientras las autoridades dejan un mensaje claro: las amenazas en Internet también tienen consecuencias reales. El hombre fue identificado como Andrew D. Emerald, de 45 años, residente de Massachusetts, y mientras el caso avanza en la corte, el mensaje de las autoridades es contundente. En Estados Unidos, amenazar al presidente no es un juego, ni un simple comentario en redes. Hoy, ese hombre enfrenta la justicia, podría enfrentar décadas tras las rejas, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Exnuera de Fidel Castro responde a Sandro Castro y le recuerda los privilegios en los que se crió, y Dalmis Menéndez reaccionó con dureza a las recientes declaraciones de Sandro Castro en medios internacionales, donde el nieto del fallecido gobernante aseguró que no goza de privilegios y que vive como cualquier cubano. Desde su experiencia personal dentro del núcleo familiar, Menéndez desmontó ese relato y expuso una versión diametralmente opuesta. En entrevista con el periodista Mario Pentón, la exesposa de Alex Castro Soto del Valle, uno de los hijos de Fidel Castro, afirmó sentirse horrorizada. ¿Qué recuerdas tú de Sandro Castro y cuál es tu reacción a esta entrevista? Mira, de Sandro Castro? yo me he indignado mucho porque yo podría llegar incluso a entender que Sandro pues haya vivido, nació en esta familia, vive su infancia, igual siendo niño no seas consciente en el entorno en que tú estás viviendo, pero Sandro creció y hoy en día es un adulto y Sandro no puede negarle al mundo que él vivió en un entorno protegido. Primero que todo, ellos todos tenían la comida puesta sobre la mesa, porque yo viví 4 años dentro de Punto Cero y tenía garantizada la alimentación. Y eso para un cubano, no solamente actualmente, sino siempre ha sido una garantía. Entonces ya eso es un privilegio. Vamos a empezar. Tener siempre electricidad, eso es un privilegio. Y luego también es que Sandro, creo que la verdad es que vi una entrevista con Luis y he visto las otras entrevistas que has hecho. Realmente es verdad que
es un chico que parece ser que carece hasta de un nivel intelectual para expresarse, pero que bueno, que en la sociedad tenemos que aceptar a todo tipo de personas. Pero hoy en día hay internet. Entonces él dice que su abuelo tenía principios y que su abuelo respetaba a los demás. Entonces, mira, yo creo que a estas alturas, Sandro, esto es una falta de respeto grandísima al pueblo cubano. Porque cuando estamos en Cuba puede ser que no tengamos información, pero una vez que salimos de Cuba y hoy en día con internet, Sandro, no, sobre los hombros de su abuelo hay muchos presos políticos, hay muchos asesinados sobre el dictador Fidel Alejandro Castro Ruz. El sistema político y económico que tenemos hoy en día, y hoy voy muy rápido, ya lo ves porque quiero aprovechar el tiempo, lo tenemos porque lo ideó su abuelo. Lo ideó su abuelo junto con su tío, que son dos narcodictadores. Entonces, él sí tenía lujos, porque todas las vacaciones tú ibas a Varadero, y la mayoría de los niños no pueden ir a Varadero en Cuba y tenías unas vacaciones garantizadas con tu padre y con tu madre en la casa de F1 a la que yo también fui. Entonces, tú no puedes negar que has tenido privilegios. Tú no puedes negar que tu abuelo era un dictador. Para Idalmis Menéndez, exnuera de Fidel Castro, el intento de Sandro Castro de presentarse como un ciudadano común no solo es falso, sino ofensivo para quienes han vivido décadas de escasez en la isla. Informó Leticia Grau para América Noticias. Sacudida en Washington. Donald Trump destituye a la fiscal general tras fuertes tensiones dentro de su propio equipo. Pam Bondi sale del cargo, luego de días de conversaciones y una reunión clave descrita como difícil, donde el presidente le dejó claro que su tiempo había terminado. ¿La razón? Frustración directa. Trump estaba especialmente insatisfecho con el manejo de los archivos de Jeffrey Epstein y con la falta de avances en investigaciones contra oponentes políticos. Para el mandatario no se estaba cumpliendo su visión en el Departamento de Justicia. Aunque públicamente la calificó como una persona maravillosa, en privado ya evaluaba su salida. Ahora el control pasa de forma interina al fiscal adjunto Todd Blanche, mientras la Casa Blanca busca un reemplazo más alineado con su estrategia. Incluso se habla de nuevos nombres cercanos al entorno del presidente. La salida de Bondi no es un movimiento menor. Marca un giro y envía un mensaje claro. Trump quiere resultados y quiere control total sobre la dirección legal de su administración, informó Alejandro Montes de Oca para América Noticias. El FBI ya está en la isla investigando un tiroteo en alta mar que deja muertos, heridos y muchas más preguntas que respuestas. El enfrentamiento ocurrió a solo una milla de la costa norte de Cuba, cuando una lancha con matrícula de Florida fue interceptada por guardafronteras cubanos. Según el régimen, a bordo viajaban 10 personas fuertemente armadas, con fusiles, explosivos, chalecos antibalas y uniformes militares. Aseguran que los ocupantes abrieron fuego primero, hiriendo incluso al comandante de la patrulla. El saldo: 5 muertos, 6 detenidos y cargos de terrorismo sobre la mesa. Pero desde Estados Unidos, la historia no encaja. Por eso, Washington actúa. El FBI no solo llegó a Cuba, también ejecuta investigaciones en Florida, incluyendo registros en una vivienda vinculada a la embarcación. Y el mensaje es claro: Estados Unidos no tomará decisiones basadas en lo que diga el régimen. Las autoridades verificarán los hechos de forma independiente, priorizando la seguridad de ciudadanos y sus propios intereses. Incluso, el secretario de Estado Marco Rubio calificó el incidente como muy inusual, destacando la gravedad de un tiroteo de este tipo en mar abierto. Todo esto ocurre en un contexto aún más delicado. Horas antes, el FBI había advertido públicamente que Cuba mantiene una red activa de espionaje contra Estados Unidos, capaz de infiltrarse en instituciones clave durante décadas. Un escenario que convierte esta investigación en algo más que un incidente aislado. Es un momento de alta tensión, donde se mezcla cooperación puntual con una desconfianza profunda. El régimen cubano asegura haber informado a Washington y abrió la puerta a la presencia del FBI. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué ocurrió realmente en esas aguas? ¿Y quién está diciendo la verdad? Una investigación que apenas comienza y que podría destapar mucho más de lo que hoy se conoce. Informó Leticia Grau para América Noticias. Rusia mueve ficha. Y ahora apunta directo a uno de los problemas más sensibles en Cuba: la comida.
Desde San Petersburgo, el viceprimer ministro ruso, Dmitry Chernyshchenko, anunció que cerca de 90 empresas del sector alimentario están listas para suministrar productos clave a la isla. Hablamos de carne, productos lácteos y pescado, 3 rubros que hoy escasean en la mesa del cubano. La iniciativa forma parte de los acuerdos discutidos en la más reciente comisión intergubernamental entre Moscú y La Habana. In the area of the most required part of the economy of Cuba, first of all, the power supply, the agriculture, the lightning, and so on. So we look forward that very soon more Russian business will come. Russian companies, Russian business wants to and confirm to invest into the economy of Cuba more than $1 billion investment. Donde también se abordaron temas de cooperación económica y científica. El objetivo es claro: reforzar el abastecimiento en medio de una crisis que ha golpeado con fuerza la alimentación del país. Y es que en Cuba, conseguir proteínas se ha convertido en un reto diario, con mercados vacíos, precios disparados y largas colas. Ahora, con la posible entrada de estos suministros desde Rusia, se abre una vía que podría aliviar, al menos parcialmente, la presión sobre la población. Mientras tanto, Rusia se prepara para enviar un segundo cargamento de petróleo a Cuba, tras el primero que logró aliviar parcialmente la crisis energética, en un contexto de tensiones, y con la isla aún enfrentando serias dificultades para sostener su sistema eléctrico. En paralelo, el régimen cubano agradeció públicamente el respaldo de Moscú, especialmente tras la reciente llegada de petróleo ruso a la isla. Un envío que, según Washington, fue autorizado por razones humanitarias durante la administración de Donald Trump, permitiendo sostener servicios esenciales en medio de la crisis energética. Pero más allá del combustible, el foco ahora está en la comida. Además, ambas naciones firmaron acuerdos en el área de salud, incluyendo cooperación entre centros médicos y la posible expansión de productos farmacéuticos cubanos en el mercado ruso. Se trata de una relación que sigue fortaleciéndose en un momento donde Cuba enfrenta uno de sus escenarios más complejos en años. Con escasez, inflación y dificultades estructurales, cualquier vía de abastecimiento se vuelve clave, mientras la crisis aprieta. Todavía estamos sin corriente aquí, pero bueno, estamos tratando de sobrevivir, ¿me entiendes? Porque bueno, es lo que nos toca. La comida se convierte en la prioridad y también en la gran esperanza para millones de cubanos, informó Enrique López para América Noticias. Esto es Noticias en un Minuto, la información clave para mantenerte al día. Censuran el programa Confilo que hablaba de Sandro Castro. Un fragmento de Confilo donde Michel Torres Corona criticaba a Sandro Castro fue retirado de la emisión final de la televisión estatal cubana, aunque luego el presentador lo difundió por separado en redes. En el material censurado, Torres arremetía contra el nieto de Fidel por sus posiciones procapitalistas y por cuestionar a Díaz-Canel desde una posición de privilegio que el régimen no quiso ventilar en pantalla. La versión que sí salió al aire evitó ese choque interno y se concentró en Donald Trump y el petróleo ruso, dejando en evidencia que el oficialismo tolera la crítica hacia afuera. Pero se cuida cuando el blanco está demasiado cerca de la familia Castro. Se filtraron las imágenes del arresto de Tiger Woods tras el accidente en Florida. La policía de Florida difundió el video de cámara corporal que muestra a Tiger Woods momentos después de volcar su Land Rover en Jupiter Island. En las imágenes, el golfista aparece sorprendido cuando le informan que está arrestado por DUI, mientras los agentes le explican el procedimiento y registran pastillas encontradas en su bolsillo. El reporte indica que Woods dijo que había tomado algunos medicamentos y que se distrajo mirando el teléfono antes del choque, lo que reavivó el interés mediático en un caso que sigue su curso judicial. Down my phone, and all of a sudden, boom. I'm gonna just take a look at it. Go in and just like take. Is this comfortable for you? Yeah. Okay. Yeah. Totally cool. Rick Scott arremete contra CNN por entrevistar a Sandro Castro. El senador republicano Rick Scott criticó con dureza a CNN por entrevistar a Sandro Castro, nieto de Fidel, y acusó a la cadena de ofrecer una plataforma a una figura vinculada al apellido más poderoso de la dictadura cubana. Scott calificó la entrevista como completamente inaceptable porque, a su juicio, suaviza la imagen del régimen y ayuda a blanquear décadas de represión frente al público estadounidense.
La polémica se amplificó porque la conversación fue conducida por Patrick Hoffman desde La Habana y varios críticos señalaron que el periodista no confrontó con suficiente firmeza a Sandro en temas sensibles. Estamos de regreso en América Noticias junto a La Resistencia con Miguel Cosío. Señores, el invitado que tengo hoy, que me había reservado su nombre, es nada más y nada menos que Enrique Rick de la Torre, un ex alto oficial de operaciones de la CIA, ya está retirado, fue jefe de la estación de la CIA en Venezuela, veterano de la Marina de los Estados Unidos, fundador y director ejecutivo de la consultora de cabildeo y servicios gubernamentales Tower Strategy, que por cierto, para quienes están en LinkedIn, les recomiendo, yo lo he leído 2 veces, les recomiendo un extraordinario trabajo sobre Cuba, un trabajo analítico sobre cómo debe ser, cuáles son los pasos que se deben seguir para la recuperación o la refundación económica de ese país, las inversiones. Es un trabajo desde el análisis más que de la pasión. ¿Qué trabajo? Se lo recomiendo, y si tengo tiempo hoy voy a hablarlo con él porque tengo muchos temas y ojalá nos alcance el tiempo. Enrique de la Torre, bienvenido a La Resistencia, el espacio de aquí, de la comunidad de Miami. Pero Enrique sobre todo es un patriota y aquí los patriotas tienen prioridad. Enrique. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Miguel. Enrique, tengo 3 grandes temas, como te había comentado, para hablar. El tema de Irán, el presidente habla esta noche. Hay gran expectativa sobre lo que dice el presidente. Las noticias últimas de Venezuela y las de Cuba. Me he reservado para el final. Esto es un extraordinario trabajo, Enrique. El trabajo. Yo quisiera, señores, miren que yo he estado metido en esta cosa de lo de Cuba, qué va a pasar mañana, se hacen reuniones en el museo. Señores, yo le he mandado ya esto a varios amigos porque deben leerlo antes que metamos la pata en el tema de la reconstrucción de Cuba. Bienvenido, Enrique. Muchísimas gracias. Un placer estar contigo, Miguel. Enrique, empezamos por Irán. ¿Te parece que empecemos por Irán? El presidente habla esta noche. Las 3 últimas informaciones que hay es, primero, esta mañana dijo que Irán había pedido un cese al fuego a los Estados Unidos. Después los ayatolás han dicho que no es así. Después el presidente ha dicho que podríamos ver el fin de la guerra en 2 o 3 semanas y al mismo tiempo ha sido muy crítico con nuestros aliados europeos que necesitan el petróleo que pasa por el estrecho de Hormuz y sin embargo no han cooperado para nada con este país. ¿Cuál es tu visión sobre el tema de Irán? Bueno, mira, yo diría, estamos más cerca del final que del principio, ¿no? Pero no estamos en la línea de gol todavía. Yo creo que la posición de la administración ha sido clara. El objetivo no es una ocupación larga ni otro tipo estilo Irak. El objetivo es degradar la capacidad de Irán para amenazar a la región, cerrar el tema del estrecho de Hormuz y salir desde una posición de fuerza. Mira, hoy mismo el presidente Trump dijo que Estados Unidos saldrá de Irán bastante rápido, aunque él dejó muy claro que podría volver a golpear si hace falta. También él ha dicho que quiere ver Hormuz abierto y seguro antes de aceptar una pausa. Ese es el punto clave. Yo creo y espero que esta noche podríamos tener la oportunidad de oír si él puede clarificarlo. Esto no se trata de quedarse, no se trata de dejar a Irán más débil y con menos capacidad de hacer cualquier tipo de daño. Lo que tenemos que hacer ahí es asegurarnos que el poder de Irán, lo que son los misiles, lo que son los drones, lo que son la tecnología nuclear, que todos esos sistemas ya quedan destruidos y por lo menos ya descansar y dar la oportunidad a la región y a dar una oportunidad al pueblo iraní a tomar la democracia en sus propias manos. ¿Tú ves que con esto se acerca también el fin del régimen teocrático de Irán o eso lo ves un poco más complejo? Es un poco más complejo, porque estamos hablando, me han hecho esta pregunta
anterior. ¿Cuál es la diferencia entre lo que vimos en Venezuela con Chávez y Maduro y cuál es la diferencia en una dictadura en Cuba y cuál es la diferencia en una dictadura en Irán? El ejemplo que doy es uno muy fácil. Bajo sistemas izquierdistas, comunistas, marxistas, maoístas, lo que uno nota es cuando el liderazgo de la dictadura de los caudillos llega más hacia, o sea, cuando esos líderes suben esa escalera de liderazgo en sus propias dictaduras, se dan de cuenta que todo es un chantaje, que todo es una mentira, que todo es corrupción, que no hay nada que crear en un sistema marxista ni nada de eso. Entonces, automáticamente caen en ese engaño del pueblo. Pero lo de Irán es distinto. Lo de Irán es distinto porque es el inverso. Lo más, ese sistema de ideología, esa religión que existe, que es una religión de una cultura de muerte, de violencia. Ahí cuando uno se come esa ideología y lo cree, es cuando le dan la oportunidad de ser parte del liderazgo de esos tipos de régimen. Es decir, lo que más creen en esas ridiculeces son lo que al final son los líderes de Irán. Y entonces es muy difícil ya entrar en un punto de negociación con alguien que automáticamente lo que pide es la destrucción completa de los Estados Unidos, la destrucción completamente de Israel, la destrucción de cualquier parte de la cultura del oeste. Y ya llega a un punto que no se puede negociar más. Claro, entonces ese paso, a diferencia, por ejemplo, eventualmente de Cuba y Venezuela, tú dices que es un poco más complejo, pero al mismo tiempo Irán ha sido el gran financiador del terrorismo. O sea, exacto. Eso es un tema que a nosotros nos preocupa. Y la debe preocupar. Claro, ese es un tema que nos preocupa. O sea, pueden desnuclearizar Irán, ok. Se puede controlar el estrecho de Hormuz. Es decir, Estados Unidos, para que la gente entienda, señores, Estados Unidos le está haciendo un favor al mundo. Tú que fuiste el jefe de la estación de la CIA en Venezuela, ¿cuál es tu evaluación hoy? No hace una semana, 2 semanas. Sí. ¿Cuál es tu evaluación hoy, Enrique? No, y eso cambia de día a día. Mira, yo creo que obviamente, mira, María Corina sigue siendo la figura con más legitimidad. Tiene también la legitimidad popular dentro de la oposición. Han reportado que ella sigue empujando un modelo de inversión, legalidad, transición democrática. Pero una cosa es su legitimidad y otra que el aparato chavista la acepte de buena gana. Y yo no creo que la aceptan de corazón, obviamente, pero la aceptarán solo si se ven obligados con presión interna, presión internacional y por una realidad de poder que ya no puede controlar. En otras palabras, su regreso es posible, pero no porque Delcy o Jorge o Diosdado se vuelven demócratas. Sería porque ya no tienen otra salida. ¿Entiende? Delcy está intentando 2 cosas al mismo tiempo. Por un lado, tender puentes con Washington, con la administración de Trump, pero también, por otro lado, consolidar control sobre las palancas clave, bueno, como Citgo y como el potencial de inversiones, PDVSA. La prensa ha reportado ya que su equipo se está moviendo para tomar un tipo de control de los sistemas financieros de la Junta de Subsidiarias de PDVSA que existen aquí en los Estados Unidos. Eso te dice que ella no se está preparando para desaparecerse. Yo creo que ella se está preparando para sobrevivir políticamente, pero eso hay que tener cuidado también. La diplomacia sirve, pero no debe convertirse en oxígeno gratis tampoco para el mismo sistema que existe ahora.
ella ahora tiene la oportunidad de controlar un poco de diálogo entre los Estados Unidos y el futuro de Venezuela. Delcy se va a quedar por ahora hasta que ya no tengan más utilidad con ella. Oh, has dicho la clave, hasta que no tengan más utilidad con ella. ¿Ves posible que se convoquen elecciones en un plazo, no sé, 6 meses, un año? Yo creo que 6 meses es un poco pronto. 6 meses pronto. Normalmente, históricamente, estas cosas se demoran como 12 meses, 18 meses. Número uno, mira, hay que recordar que 1/3 de la población venezolana no vive en Venezuela, vive en el extranjero. Ya. También todavía tenemos los temas de presos políticos, tenemos los temas de inquietud social y político y la posibilidad de violencia. Hay falta de sistemas financieros todavía. Todas estas cosas hay que arreglarlas primeras. Quiero que piense esto. Esta administración está muy, muy clara en lo que nosotros consideramos fueron los fallos que pasaron cuando liberamos a Irak. Cuando liberamos a Irak, el primer negocio que hizo Irak fue un contrato con Irán. El segundo fue un contrato de petróleo con Rusia y el tercero fue un contrato de petróleo con China. En ese instante, yo creo que bajo la presidencia del Bush, el hijo, él quería tomar una posición de, bueno, ya Irak está libre, que ellos mismos tomen sus decisiones para mejorar su democracia y su entender de lo que quieren hacer en el nuevo mundo, en el orden del nuevo mundo. Pero creo que fue un fallo mental, porque estamos hablando de culturas que no trabajan así. Es decir, en esas comunidades de Irak, ahí no vas a encontrar a Benjamin Franklin, ni a George Washington, ni a José Martí. Estos no son ideologías de democracia y libertad y de derechos humanos. Y creo que también ese es el problema que existe en Venezuela, pero esta administración no va a cometer ese error. Eso porque las sanciones que existen en estos momentos sobre las inversiones en Venezuela son muy, muy, muy controladas. La gente dice o leen algo en la prensa y dicen, mira, ya las cosas están normalizadas con Caracas. Voy para Caracas y voy a hacer una inversión. Mentira. Eso es un fallo. Y también, ojo, posiblemente contra la ley de los Estados Unidos. Mi querido Enrique de la Torre, qué bueno, señores. Aquí en La Resistencia pasa la gente que sabe. Y en momentos como este hay que escuchar a los que saben. Así que te mando un gran abrazo. Muchísimas gracias, Miguel. Un placer. Hasta luego. Estamos de regreso en América Noticias junto a Panorama al Día con Camilo Egaña. Dándole la bienvenida a Sebastián Arcos, el director interino del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de la Florida. Sebastián, muchísimas gracias por estar en el programa, ¿vale? Muchas gracias, Camilo, por la invitación. Un placer. La primera pregunta, ¿por qué crees tú que el presidente Trump se ha mostrado ahora flexible tras meses de bloqueo petrolero a Cuba? ¿Qué estaría pasando? Por una razón, Irán. ¿De verdad? El conflicto con Irán se ha extendido más de lo que el presidente esperaba, de lo que todos esperábamos. Y eso hace que la atención esté enfocada fundamentalmente en ese conflicto que es, desde el punto de vista militar y económico, mucho más importante que Cuba. Y por lo tanto Cuba queda postergada hasta que no se resuelva ese problema. Entonces, mantener la misma presión sobre el régimen cubano mientras se termina la operación militar en Irán puede generar una crisis humanitaria en Cuba de la cual sería culpable Estados Unidos. Eso es lo que se está tratando de evitar, en mi opinión, con este nuevo cambio de estrategia, más bien de táctica, no de estrategia, porque estratégicamente yo creo que la intención continúa siendo la de cambio de régimen. Y una crisis humanitaria en Cuba, el costo político sería extraordinario para la Casa Blanca. Por cierto, la gente en Miami se pregunta, Sebastián, si
Trump va a autorizar el envío de petróleo mexicano como está autorizando el envío de petróleo ruso. De eso no ha hablado la Casa Blanca, ¿verdad? No se ha hablado, pero está en las cartas, yo creo. La presidenta de México tiene una afinidad ideológica con el régimen cubano que es indiscutible y tengo la impresión de que está considerando seriamente hacer su propio envío de petróleo a Cuba. El presidente fue impreciso cuando dijo que cualquiera podría mandar petróleo a Cuba. Eso abre la puerta para que México envíe también su petróleo a Cuba. Ahora, hay que recordar, para que cualquiera de estos países pueda sostener al régimen sin un agravamiento de la crisis, tienen que mandar un equivalente de alrededor de 40 a 60 mil barriles diarios de petróleo a Cuba. No creo que ninguno de los dos esté en condiciones. Rusia porque está muy lejos, México porque eso significaría una merma en su propia exportación de petróleo. Son cantidades muy, muy grandes para sostener al régimen cubano. Aún con ese petrolero ruso que ha permitido Trump que entre a la isla, el margen de maniobra del gobierno es mínimo todavía. Sí, es mínimo, pero mi preocupación personal, conociendo el elemento, es que mientras más tiempo tenga el régimen para preparar una respuesta a lo que se espera que sea la negociación o que vendrá con la negociación de Estados Unidos, más posibilidades hay de que encuentren una salida. Esta gente no llevan 67 años en el poder por tontos. Con la iglesia hemos topado, sí, es verdad, totalmente. Oye, por cierto, vamos a hablar del consenso de Miami, que es una idea tuya que me parece muy curioso, y al hilo de eso, hablar de cómo influye esta decisión del presidente en el exilio, aquí, en el sur de la Florida. ¿Cuál es tu opinión al respecto? El consenso existe, es una realidad independientemente de cuál sea la posición del presidente al respecto o lo que diga ante las cámaras en un momento determinado. Es más, en mi opinión, ayer el secretario de Estado Rubio hizo unas declaraciones sobre Cuba que confirman o repiten el consenso de Miami muy claramente y de manera muy precisa. El señor Rubio dijo ayer que Cuba necesitaba reformar su economía, pero que no podía reformarse la economía si no se producían cambios políticos primero. Eso es, en esencia, el consenso de Miami. Por cierto, tú hablabas de que el gobierno, acostumbrado a sobrevivir una y otra vez, podría ganar tiempo y podría encontrar otras fórmulas de escape. A mí me preocupa sobre todo que la represión no merma y mientras más tiempo ganen, más represión continuará contra la gente que está protestando por la actual situación. Eso es correcto. Y podemos asegurar, porque conocemos al animal, que cualquier petróleo que lleve a Cuba va a ser priorizado para las fuerzas de seguridad y no para el bienestar de la población. Entonces, efectivamente, la ganancia de tiempo y la ganancia de combustible, todo converge para sostener más, para reforzar más al régimen. Rusia, siendo uno de los principales exportadores de petróleo del mundo, tiene hasta cierto punto una influencia importante en los precios del mercado. La preocupación fundamental del presidente, más allá de la preocupación de los blancos militares en Irán, es mantener los precios del petróleo a un nivel razonable para evitar que la inflación acá en Estados Unidos le pueda costar más votos en la elección de noviembre. Putin puede influir los precios de mercado. Yo no creo que lo haga, porque Putin necesita el dinero, creo yo, más que lo que Trump necesita mantener la inflación baja. Y por lo tanto lo que va a hacer es, y lo que está haciendo ahora, es aprovechando esta coyuntura para vender
millones de barriles de petróleo que tenían flotando en buques fantasmas por todo el mundo, ahora que se le ha permitido vender ese petróleo a un precio de $100 el barril. Sebastián Arcos, voy a hacer la última pregunta, ligeramente impertinente, ligeramente frívola, tratándose de un investigador de tu calibre. Pero, personalmente, ¿estás optimista en que por fin se acaba el chinchín y que va a llover de verdad? Desde el punto de vista de análisis de política exterior, el cambio que ha dado la política de Estados Unidos con esta administración, desde que se dio el golpe militar en Venezuela y después le sucedió el golpe militar en Irán, es un cambio fundamental de estrategia de política exterior para Estados Unidos. Porque recordemos que hasta diciembre del año pasado, una docena de presidentes norteamericanos de ambos partidos habían respetado un status quo estratégico en el que Estados Unidos no intervendría directamente en Cuba o en Venezuela para provocar un cambio de régimen, sino que esperaría a que el cambio de régimen sucediera de otra manera, únicamente usando sanciones económicas. Ese paradigma de relaciones exteriores ha cambiado de manera definitiva. Y por lo tanto, eso me hace sentirme optimista. Aunque te reconozco que estoy tratando de reprimir mi entusiasmo, porque tenemos que conservar, tenemos que mantenernos como observadores objetivos de lo que está sucediendo y no convertirnos simplemente en personas que van con la corriente de un lado o del otro. La objetividad es muy importante.